Esta noche en Mosaico Semanal, nuestro director, licenciado J. Ramón Pichardo Arce, comparte de sus archivos y repertorio una interesante reflexión sobre las atenciones y servicios en empresas y negocios. Con ustedes, Mosaico Semanal. Mosaico Semanal. Un desarrollo cultural de valores y principios humanos. Un nuevo concepto de la comunicación en sus diferentes enfoques sociales, culturales, educativos, económicos, laborales y políticos, bajo la dirección del conocido conferencista internacional Jorge Ramón Pichardo Arce, hijo directo de Chinandega. Con ustedes, Mosaico Semanal. Amables televidentes, muy buenas noches. Cuando nosotros hablamos de atenciones y servicios, estamos hablando del intercambio de valores que se suscitan diariamente en cualquier situación comercial o de negocios. Es decir, hablar de negocios y hablar de servicios es lo mismo, solamente que se trasladan los valores, ya que nosotros servimos en un intercambio de valores. Por ejemplo, cuando una persona busca un servicio en cualquier situación, en un hospital, en una clínica, en un teatro, en un autobús, en un almacén, en un restaurante, en un hotel, es un intercambio de valores. El cliente llega con su dinero y las personas ponen a la disposición el valor que trae su dinero. ¿Por qué? Porque le están diciendo, tenemos de tanto y tanto y tanto habitación, de tanto valor y tanto valor. El cliente mide su bolsa y entonces él solicita el intercambio, que es comprar el servicio. Ese es el intercambio, comprar el servicio. Entonces vemos lo interesante que es las atenciones y el servicio. Pero nosotros vemos que cuando estamos intercambiando estos servicios, vemos que existe un valor humano que entra en acción con relaciones humanas, con conducta, con ética y además con disposición y con alegría. Porque cuando nos motivamos a servir, entonces estamos en disposición de hacer aquello. Por ejemplo, entra un cliente a un restaurante. ¿Qué es lo primero que hace el salonero? Llega el mesero. Llega y ofrece con el menú lo que la casa está ofreciendo en ese momento, en ese día. Entonces, en el menú, qué terrible sería que el cliente ve el menú y pregunta por tal y tal, y que el mesero diga, eso no lo tenemos el día de hoy, tampoco eso. Entonces, ¿cómo es posible que estemos atendiendo y dando un servicio con un menú si no tienen lo que están ofreciendo? Cuando nosotros hablamos de una disposición de servicio en la parte operativa humana, pero también en la parte administrativa de organización, que es el negocio, es porque estamos bien claros que el negocio, igual que los que atienden, están acorde, están claramente que van a demostrar que eso está ahí. Pero si la mayor parte de las cosas no la tienen, ¿cómo podemos estar atendiendo al cliente? Entonces, amables televidentes, vemos de que muchas personas no sabemos qué cosa es la atención y qué cosa es el buen servicio. Hay servicio, hay buen servicio, pero hay servicio que es regular y hay servicio pésimo. Y no sabemos atender a la gente. A veces ni siquiera podemos poner una silla al cliente. Hay lugares en que ni siquiera te ofrecen agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si somos propietarios de un negocio?
estar ojo al Cristo si se cumple el reglamento de nuestro negocio. Atender al cliente como que si fuésemos nosotros mismos. A veces eso no se da. ¿Y saben por qué no se da? Porque no entendemos que la atención al cliente es simplemente un razonamiento que nace en nuestra conducta humana, pero también nace en nuestro deseo de hacerlo. Si tengo una persona que no tiene deseo de atender, ni le interesa, solamente le interesa su pago, yo creo que a mí no me interesa esa persona que atiende. Porque todo cliente es bueno, siempre y cuando sepamos que un Córdoba o 100 Córdobas sumados son buenos. Y hay gente que solamente se va por el volumen, y hay gente que se va por la cantidad. Dicen, no importa, atendimos una mesa y nos fue bien, pero se fueron 7 clientes que no fueron bien atendidos. Y esos clientes van regando mala propaganda. Esos clientes jamás van a volver más. Y esos clientes nos van a hacer la vida imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Atender también a esos 7 clientes como estamos atendiendo al que deja muy buena propina. Eso en un restaurante. Y eso lo vemos también en la atención en una oficina, con los clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces el asistente ve con menosprecio a la gente que visita al jefe o no lo atiende bien. No digo en general, digo algunas personas que son secretarios o asistentes lo hacen, otras lo hacen muy bien. Entonces vemos que la atención y el servicio también está en saber acoger a la gente, en darle una bienvenida cordial, en brindarle cortesía, y es la parte más sensible en la calidez que tiene que hacer una persona para atender al público. En la fila, en la cola de un banco, aunque hoy tenemos pasarelas, tenemos cosas muy interesantes que, bueno, nos ponen con un cordón ahí y vamos hacia la ventanilla, pero no sirve de nada si la que está atendiendo no tiene disposición para hacerlo. Por eso es que yo digo que hasta un hospital y una clínica. Imaginémonos en un hospital que entramos y está el poco de gente. Y este hospital es de atención al cliente. Porque si son pacientes, son clientes. Porque cliente se llama aquel que paga un servicio. Y cuando el paciente paga la consulta o paga el servicio en un hospital, se convierte en un cliente, ya no es un paciente. Es un cliente también. Se le puede llamar paciente o también cliente. Porque son clientelas. Y eso todo el mundo lo sabe. Cliente o paciente es igual. Mas, sin embargo, va a depender mucho de la actitud, del carácter, del temperamento que tenga tanto el profesional como la persona que está asistiendo al profesional. Imagínense una persona que esté con un dentista y le diga así a los pacientes o a los clientes: señora, usted sigue. Eso no es posible. No, eso no es un llamado para un cliente que debemos de atenderlo con gratitud y esmero, porque nos está prefiriendo a nosotros y no fue con otros que son nuestros competidores. Entonces debemos atenderlo con esmero, prontitud y gratitud, además de la calidez humana que le debemos de dar. Por eso, no solamente en los mercados, pues vaya, en el mercado de mayoreo o en los mercados centrales, donde miramos el poco de gente que está comprando papas, ayote, que compra verduras, que compra arroz, etc. Aún ahí necesitamos mantener carácter para atender al cliente. Se trata de que si vendemos un pescado, una tortilla, nada más hermoso que agradecer que nos han preferido y decirles que los esperamos nuevamente. Pero la gente comúnmente no les importa eso. Cuando ya vendió, ya piensa que el día está hecho y ahí muere para él todo el momento. No importa que se derrumbe el cielo o lo que sea, ya creen que fue hecho el día. Ya tienen para comer. Y eso es absurdo.
nosotros no vendemos para comer. Vendemos para hacer clientela, para comer todos los días de nuestros clientes. Ese es el gran error que tenemos. Y eso lo miramos en todos lados. En las universidades, en todos lados donde llegamos a buscar servicio. La indisposición del mal carácter, la mala conducta humana, las palabras groseras, soeces. Eso no es parte de la trama de un buen servicio. El cliente busca un servicio de calidad, un servicio de excelencia, donde él sea acogido y con prontitud, con esmero y con satisfacción. En un supermercado, por ejemplo, es lo mismo. Imagínense un supermercado que yo mismo tengo que abrir la puerta para entrar, habiendo alguien que lo haga. No lo hace porque está conversando con otra persona. Imagínense ustedes, comencemos por ahí con esa falta de criterio de cortesía. Y luego pasamos y paso por acá y me dice, señor, un momentito, no, por ahí no entre, por favor, dé la vuelta a aquel lado. Escuchen el tono, escuchen la voz. Yo no soy familiar de esta persona, ni soy su hijo. Tiene la sagrada obligación de hablarme en un tono de cliente. Además, ella o él, quien me dé el servicio, debe de comprender que toda persona que atiende y sirve vive de su servicio. Y debe de gozar de que cuanto más estima el cliente más va a estimar seguir llegando a ese lugar. Entonces tenemos la magia de saber convivir con el cliente. Hay personas que incluso ni cruzaron primaria y tienen una conducta excelente y una calidad de excelencia. Saben tratar a las personas y se ganan la voluntad. Hay personas que cruzaron por muchas universidades y no saben tratar con una persona. ¿Saben por qué? Los delata y los maltrata su mal carácter. Por eso no es para cualquiera hacer estas transacciones, saber negociar, saber transar con un cliente. El llegar directamente a un cliente es bastante duro cuando no sabemos hacerlo. ¿Cómo abordamos a un cliente? ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Decirle buenos días, buenas tardes, ¿en qué le ayudo? Me encantaría ayudarlo. ¿Cómo podríamos decirle a un cliente que lleva una canasta y quiere comprar mucho? O a un cliente que está viendo un artículo bien costoso. O a una persona que está arribada a un automóvil y le gusta y quiere comprarlo. O a una motocicleta. Imagínense ustedes que yo como servidor solo esté pensando en lo que voy a ganar en esa venta y me descuide del cliente. En una fritanga, por ejemplo, ya que la fritanga, esa comida rápida, que se ve sencilla, que cualquiera puede hacerlo, no es para cualquiera. Hay que tener aseo, primero. Segundo, hay que saber tratar al cliente que quiere comer rápido. El cliente está viendo. El cliente ve con qué mano tomaste el dinero y con qué mano tomaste el alimento. Él no dice nada, solamente no regresa y hace mala propaganda. Tenemos que convertir nuestro negocio en un negocio que realmente atraiga. Como cuando una gota de miel atrae las moscas. Así tenemos que hacer nuestro negocio. Que los clientes vengan hacia nosotros. Pero recordemos, el cliente va a transar y va a negociar con nosotros si nosotros reunimos las condiciones básicas. Primero, saber atender cuando el cliente llega. Segundo, saberlo recibir. Tercero, las palabras clave cuando lo recibimos. Cuarto, la velocidad con que lo hacemos y con el esmero que tratamos al cliente. Y quinto, ayudarle al cliente a encontrar lo mejor. Estar del lado del cliente. Esa es una de las bases fundamentales. Pero ¿qué hacemos nosotros?
Simplemente le decimos, ¿lo lleva o no lo lleva? ¿Lo va a llevar? ¿Lo quiere? No. Eso no vende ni aquí, ni en la China, ni en ningún lado. Mucho menos que le vendamos a una persona que tiene un carácter bastante difícil. Hay clientes difíciles. Hay clientes malcriados. Claro que los hay. Pero ese cliente difícil y malcriado que trae esta cultura, cuando me ve a mí atendiéndolo bien profesionalmente, cambia de actitud. Siempre el servidor hace cambiar un poco al cliente. Y el cliente admira al buen servidor profesional. ¿Qué cosa es profesional? No es que tenga un título, no. Que sabe trabajar, que lo sabe hacer. Y esa es la clave de las atenciones y el servicio. Que porque tiene una cara simpática, no, en el servicio no importa la cara simpática. Lo que importa es cómo lo hacemos y cómo lo estamos realizando. El cliente busca satisfacción. El servidor tiene que darle satisfacción. Y si el cliente recibe satisfacción, ese cliente va a volver. Si no ha satisfecho, despídanse de él. No vuelve. Ese es el caso, amigos televidentes, esta noche. Es un pequeño rasgo para que comprendamos que en esta vida todo es un trato de atenciones y servicios. En la casa misma atendemos a nuestros hijos, atendemos a la esposa atiende al esposo, y todo es un servicio y una atención que va a depender de lo que sintamos y cómo vivimos ese servicio. Si lo vivimos bien, lo hicimos bien. Si no lo queremos hacer, ni de oro que sea, no lo vamos a hacer. Así es que, amigos televidentes, muchísimas gracias. Esta ha sido una noche maravillosa aquí Occidente.